podemos esperar de la economía? Bueno, mientras haya control de cambio, no podemos esperar nada, sinceramente. Es imposible que en el actual esquema económico pueda hacerse nada, y me voy a referir a algunos puntos, pero el punto de partida es la madre del cordero, es el control de cambio. O sea, hoy en día no hay ninguna sociedad que funcione con 3 o 4 tipos de cambio. Hace 30 años en América Latina sucedía que intentaron una serie de programas de estos con cambios múltiples y tal, todos fracasaron. Hoy en día todos los países tienen un solo cambio único, libre y de libre convertibilidad. ¿Por qué? Porque es que si tú pones control de cambio, después tienes que controlar los precios, inmediatamente se dispara una tasa paralela, libre o como lo quieras llamar, entonces empieza lo que se llama un arbitraje entre las tasas libres y las tasas preferidas, a la cual tienen acceso solamente personas que están enchufadas de alguna manera con el gobierno. Algunos no es que estén enchufados porque políticamente, sino porque son actividades económicas esenciales, pero entonces les controlan a ellos los precios y se los empiezan a controlar por debajo de sus costos de reposición, y las industrias o las empresas poco a poco van muriendo como de inanición. Por otro lado, si vas a estimular nueva inversión, la gente no tiene cómo hacer cálculo económico cuando no sabe cuánto vale un bolívar. Y si a eso le suma una inflación que pasó de ser galopante, es decir, de 2 dígitos, a ser de 3 dígitos, y está en la frontera de la hiperinflación, y además le agrega que el Banco Central del país nos dice cuál es la inflación, o nos da un parámetro para uno saber cuánto valen las cosas, entonces con esa ausencia de cálculo económico es muy difícil hacer actividades económicas o emprender nuevas actividades económicas, y quienes la emprenden calculan o esperan que las cosas vayan a estar peor, y en consecuencia necesitan unos rendimientos que solamente las actividades más especulativas son las que pueden florecer. El empresario de hoy, el que tiene que enfrentar día a día la situación, claro, ¿a dónde va y cómo él piensa que debe salir o cómo piensa un empresario como Conchetto que puede salir de esta situación? Bueno, lo primero que hace en lo económico. Claro, lo primero que hace es reducir sus actividades al punto de que éstas puedan sobrevivir y esperar que las cosas cambien. Y busca enmarcarse en proyectos que puedan tener algún costo de oportunidad relativamente corto, o cosas de muy corto plazo que puedan, o sea, recuerda que el empresario es un ser adaptado, o sea, es un sobreviviente natural. Busca oportunidades fuera del país, trata de exportar sus productos, trata de montar sucursales afuera, en fin, busca sobrevivir. Bueno, cualquier cosa. Por ejemplo, en Venezuela en este momento se está exportando conocimiento. La gente quizás no está muy al tanto, pero una de las cosas que están exportando personas que todavía están aquí que por cierto pueden formar la base para industrias de conocimiento en el futuro muy interesante. O sea, en el exterior pagan una serie de cosas que tienen que ver con hacer cálculos de distintos tipos, cálculos de ingeniería civil, cálculos inclusive de geofísica, de cosas así, lo pagan en dólares. Y cuando te pagan en dólares una cuenta afuera, tú vives acá, con las tasas de cambio que hay, puede ser competitivo contra quien está ofreciendo ese mismo servicio desde un país, por ejemplo, como Colombia o inclusive como India, pues países que antes exportaban ese tipo de cosas, pero que ahora no son tan competitivos como Venezuela, porque aquí el costo de vida proporcionalmente para alguien que gana dólares es extremadamente bajo. Eso es solamente un área, hay muchas áreas de exportación que están produciéndose productos de esa realidad, pero eso no es como crece un país, que Venezuela es una economía relativamente sofisticada. Nosotros crecimos bastante, teníamos una serie de cosas en las cuales éramos los primeros de América, la primera nación en términos de hidrocarburos, éramos en materia de electricidad, éramos uno de los países más sofisticados de América también, en infraestructura educacional, teníamos una gran infraestructura educacional, pero lamentablemente toda esa, el producto de esa infraestructura se ha venido exportando casi de manera permanente. Tenemos muchos venezolanos en la diáspora, el gran porcentaje de los cuales son, primero, jóvenes y segundo, preparados, que eran los que deberían estar ayudando a desarrollar otra vez al país.
Pero vuelvo a lo mismo, nada de esto va a suceder mientras exista un sistema cambiario que está totalmente desquiciado. Lamentablemente, el gobierno no quiere oír eso, ni siquiera de sus propios asesores, porque hay personas dentro de lo que es el mundo del chavismo, más uno lo ve en páginas de ellos, ¿no? Como el Frente Francisco de Miranda, hombres como Víctor Álvarez, por mencionar uno nada más, que le explican permanentemente al gobierno que tiene que hacer un vuelco de 180 grados en su política macroeconómica, pero por lo visto no hay nadie allá arriba que escuche, o si escucha que entienda, y entonces estamos en esta especie de punto muerto en que todo el mundo espera que algo cambie. Por ejemplo, el DICOM 2, ellos hablaron de que iban a hacer un DICOM 2, que a mí me pareció enseguida que iba a parecerse mucho al DICOM 1 y ni siquiera lo han implementado un mes después de haberlo anunciado. Bueno, con esa manera de manejar la economía, desgraciadamente es muy difícil que el país pueda crecer. Tú dices que hay gente que está esperando un vuelco, además del control de cambio. ¿A dónde tiene que ir ese vuelco? Por ejemplo, en otras actividades como la agricultura. Recuerdo que nosotros éramos un país que exportábamos agricultura, ¿no? En materia agrícola. Claro. ¿Qué es lo que tú percibes ahora? Bueno, el vuelco tiene que ser esencialmente a una economía productiva que esté en manos del sector privado. Eso es algo, tú sabes que ha sido una bandera nuestra desde la época de los años 80, claro, y desde antes, obviamente, por lo menos desde que se suspendieron las garantías económicas en 1961 y no se volvieron a restablecer hasta 1989. Pero en ese entonces todavía las empresas del Estado tenían cierta razón de ser. Existía la Unión Soviética, había países que creían en el capitalismo de Estado, pero es que hoy en día había una expresión cuando yo era más joven que ni los chinos creen en eso. Bueno, pero en este caso es verdad, los chinos ya no creen en el capitalismo de Estado. El China, que tiene un gobierno supuestamente comunista, es uno de los países más capitalistas del mundo y lo hace todo con iniciativa privada, porque los elefantes de capitalismo de Estado, los propios chinos lo han aislado para que vayan muriendo una muerte natural. Entonces, la nueva Venezuela tiene que basarse básicamente en la actividad individual dedicada a la creación de bienes y servicios, y que el gobierno o los gobiernos se nutran de los impuestos que le imponen, valga la redundancia, a sus ciudadanos y a sus empresas, y que de ahí tengan dinero para los gastos sociales y para el equilibrio social que necesariamente se necesita.